Nunca fuiste ordinario. Las señales que siempre estuvieron ahí cuando era pequeño. Había un niño que evitaba los juegos ruidosos. En lugar de correr por el patio, se sentó en un rincón, mirando al cielo. Una vez le preguntó a su madre, ¿por qué siento que el mundo es más grande de lo que me dicen? La madre se limitó a sonreír sin saber qué decir. No podía explicarlo, pero sentía como si su alma estuviera conectada a algo invisible, como si estuviera escuchando una llamada que nadie más escuchaba. Ahora dime, ¿alguna vez te has sentido así? ¿Hay personas que incluso en la infancia ya llevan rastros de un propósito mayor? ¿Cómo saber si ese sentimiento de no pertenencia o ese dolor sin sentido era en realidad una señal de que Dios ya estaba moldeando algo dentro de ti? La respuesta puede resultar sorprendente. Sí, hay señales claras que revelan que alguien fue separado desde temprana edad para vivir algo especial. Y si los reconoces, tal vez nunca fue común, porque ya fue elegido. A lo largo de la historia, personas marcadas para grandes misiones han pasado por intensos procesos desde muy temprana edad. Y lo más curioso es que estos procesos no siempre lucen bonitos o agradables. De hecho, las primeras señales de un llamado divino pueden parecer más dolor que bendición. Pensemos en algo simple, pero simbólico. El carbón, cuando se prensa y se expone a un calor extremo, se convierte en diamante. Al principio, nadie lo elige por su belleza. Parece áspero, oscuro y aburrido. Pero lo que se esconde en su interior es demasiado valioso para ignorarlo. Dios hace lo mismo con las personas. Él permite que ciertas almas sean presionadas tempranamente, no para destruirlas, sino para revelar en ellas el valor que solo Él conoce desde el principio. Y eso es exactamente de lo que vamos a hablar ahora. A lo largo de esta serie, exploraremos el 15 señales, los más comunes que aparecen en la infancia de personas elegidas para vivir grandes propósitos espirituales. Pero en esta primera parte, comencemos con fundamentos, los signos menos evidentes, pero que conllevan una fuerza gigantesca. Sé parte de nuestra familia espiritual. Suscríbete al canal hoy y comenta "creo" a continuación como símbolo de que aceptas tu papel en esta gran transición. Deja que tu energía se cuente entre las elegidas. El momento es ahora. El sentimiento constante de ser diferente. ¿Alguna vez te has sorprendido pensando que no eras como los demás? Quizás tenía intereses inusuales, una mirada más observadora o incluso una tristeza que nadie entendía. Esto puede parecer simple sensibilidad, pero muchos de los que han sido llamados informan de este sentimiento desde la infancia. Es como si algo dentro dijera, tú no perteneces. Y eso no es rechazo, es separación. Según datos de Psicología Hoy, alrededor del 20% de los niños considerados altamente sensibles tienen niveles de empatía y percepción más altos de lo normal. Curiosamente, la mayoría de estos niños desarrollan una profunda espiritualidad en la edad adulta. Dolor sin explicación clara. Algunos niños enfrentan pérdidas, traumas o rechazo desde una edad muy temprana. A primera vista parece injusto. Pero, ¿y si esos momentos hubieran servido como herramientas para pulir? Pensemos en José, vendido por sus propios hermanos, o David, ignorado por su padre. El sufrimiento, en el contexto del llamado divino, no es castigo, es preparación. La psicología llama a esto resiliencia formativa. Estudios de Asociación Americana de Psicología muestran que las personas que enfrentan desafíos en la niñez, pero encuentran significado espiritual en ellos, desarrollan una mayor estabilidad emocional y propósito a lo largo de sus vidas. Interés por las cuestiones espirituales desde que era pequeño, mientras que otros se preocupaban por los juguetes. Usted quería entender por qué muere la gente. ¿Qué pasa después de la vida? ¿Dios realmente escucha las oraciones? Esta sed de respuestas no es aleatoria. Investigación realizada por Universidad de Oxford indican que la mayoría de los niños entre 6 y 10 años desarrollan algún tipo de espiritualidad espontánea, pero solo un pequeño porcentaje mantiene esta conexión con intensidad.
Quienes mantienen generalmente sienten que hay algo más desde temprana edad, y este suele ser el comienzo de una vocación. ¿Qué hay detrás de esta diferencia? Si ha experimentado cualquiera de estos tres signos, sentirse diferente, experimentar un dolor profundo o buscar significado espiritual a una edad temprana, no lo descarte como una coincidencia. De hecho, estos son los primeros ecos de un llamado que comienza mucho antes de la edad adulta. Una vocación que no necesita púlpito, ni etiqueta religiosa, para ser legítima. Dios comienza a trabajar en silencio, cuando nadie está mirando. A veces incluso cuando eras solo un niño silencioso, mirando al cielo y preguntando, ¿por qué soy así? Y ahora lo sabes. En la siguiente parte, exploraremos más señales y revelaremos cómo pequeñas acciones y momentos olvidados de tu infancia pueden ser prueba de que siempre has sido elegido. Tu viaje apenas comienza. Es hora de recuperar fuerzas y construir un nuevo camino. Suscríbete al canal y sé parte de esta comunidad que está despertando a la verdad, cuando el dolor no era solo dolor, el aislamiento como señal. Imagínese un niño que creció sintiendo que no encajaba en ningún lado. En la escuela, ella era la última en ser elegida para los juegos. En casa parecía que nadie la entendía. Los amigos iban y venían, e incluso rodeado de gente, el sentimiento de soledad persistía. Muchas veces lloraba en secreto, no porque supiera por qué, sino porque sentía algo pesado dentro de mi pecho. Si has pasado por algo como esto, quizás todavía tengas cicatrices que nadie ve, pero ¿y si te dijera que este dolor, que parecía injusto y sin sentido, en realidad escondía un propósito? Miles de personas que hoy viven una vocación espiritual dicen que sus primeros años estuvieron marcados por el dolor, el rechazo y la exclusión. Y no es coincidencia. El dolor infantil puede ser una de las formas más profundas de preparación espiritual. Según una encuesta realizada por Encuesta Mundial de Salud Mental, 2021, más de el 35% de las personas con un fuerte sentido de misión o vocación reportaron trauma emocional en los primeros 10 años de vida. La correlación entre el dolor temprano y el desarrollo espiritual ha sido estudiada por psicólogos y teólogos durante décadas. Y los datos apuntan en una dirección clara. El dolor a menudo no nos aleja de lo divino, nos empuja hacia él. El rechazo como herramienta de separación. En la Biblia, uno de los ejemplos más sorprendentes de dolor temprano es el de José. Génesis 37. José tenía apenas 17 años cuando fue traicionado por sus propios hermanos, arrojado a un pozo y vendido como esclavo. ¿Por qué? Porque soñó, y sus sueños le molestaban. Pasó años siendo rechazado, acusado falsamente y encarcelado injustamente. Podría haber perdido la fe, pero no lo hice. José entendió, con el tiempo, que todo era parte de un plan mayor. Cuando finalmente llegó a ser gobernador de Egipto, dijo a sus hermanos: «Vosotros pensasteis hacerme mal, pero Dios lo transformó en bien». Génesis 50:20. Esta frase conlleva un principio poderoso. A veces, lo que parece una maldición es solo el comienzo de una misión. Aislamiento forzado y construcción de identidad. Moisés también experimentó algo similar. Nacido en tiempos de opresión, fue abandonado en una canasta en el río Nilo. Éxodo 2. Criado lejos de su pueblo, entre los egipcios, experimentó un constante conflicto interno. ¿Quién soy yo? Ya de adulto, fue rechazado por los hebreos y huyó al desierto, donde pasó 40 años aislado. 40 años. No es fácil aceptar este tiempo como parte de un plan, pero fue durante este periodo que se fue moldeando, en silencio, hasta que estuvo listo para liberar al pueblo hebreo. El aislamiento de Moisés no fue un castigo, fue una preparación. ¿Cuántas veces te has sentido solo, incluso estando rodeado de gente? ¿Cuántas veces has creído que no eras suficiente, que nadie te entendía? El aislamiento, visto desde una perspectiva espiritual, puede ser un lugar donde Dios trabaja exclusivamente.
El dolor invisible del rechazado David, antes de ser rey, fue solo un pastor, olvidado por su propio padre. Cuando el profeta Samuel fue a elegir entre los hijos de Jesé, a quienes serían ungidos, David ni siquiera fue llamado. 1 Samuel 16. No fue rechazado por sus enemigos, sino por su propia familia. Y aquí es donde entra en juego algo crucial. No todo el dolor viene del exterior. Algunos provienen del interior de la propia casa. Y estos son los que tienen el mayor impacto, los que más dan forma. Muchos de los elegidos enfrentaron críticas de sus seres queridos, no porque no fueran dignos, sino porque llevaban algo que otros aún no podían ver. La resiliencia de los olvidados. Un estudio de la APA, Asociación Americana de Psicología, publicado en 2020, muestra que los niños que enfrentan rechazo o abandono tienden a desarrollar, con el paso de los años, dos cosas: autoprotección emocional o resiliencia espiritual. Y la diferencia entre uno y otro está en la finalidad. La autoprotección cierra puertas. La resiliencia abre caminos. Cuando comprendes que tu dolor tenía una razón mayor, no te paraliza, te impulsa. El dolor que despierta el propósito. Si tu infancia estuvo marcada por la pérdida, el silencio, la crítica o la exclusión, no creas que todo fue en vano. Puede que haya sido allí donde Dios empezó a prepararte. Como un alfarero que trabaja el barro en silencio, dándole forma con paciencia, Dios transforma el sufrimiento en estructura. No es necesario que lo entiendas todo ahora, pero puedes reconocer que sobrevivió a momentos que podrían haberte destruido. Esto ya es una señal de que hay algo más grande esperándote. Cuando el sufrimiento es el comienzo, el dolor del pasado, el rechazo que sangraba en silencio, el vacío que parecía no tener fin, todo esto podría haber sido un lenguaje que solo el cielo entiende. Dios nunca desperdicia una lágrima. Y si estás aquí, leyendo esto, es porque aún sin saberlo te resististe. Él no se rindió. Y ahora empieza a comprender que ese dolor tenía un nombre: objetivo. En la siguiente parte, hablaremos de otra pista poderosa: los sueños y premoniciones que tuviste cuando eras niño, y lo que pueden revelar sobre su misión. Es hora de recuperar fuerzas y construir un nuevo camino. Si este video tiene sentido para ti, no te detengas aquí. Haz clic en registrarte ahora y descubre el siguiente paso hacia tu transformación. Nada fue por casualidad. Construye tu propósito. ¿Alguna vez te has parado a pensar en cuántas veces te preguntaste, ¿por qué me pasó esto a mí? Pudo haber sido un momento puntual, como una pérdida inesperada o un largo periodo de angustia silenciosa. Quizás nunca hayas encontrado una respuesta clara hasta ahora. ¿Qué pasaría si cada experiencia, desde la más pequeña hasta la más dolorosa, estuviera conectada con algo más grande? ¿Qué pasaría si todas estas situaciones aparentemente inconexas fueran en realidad partes de un rompecabezas que se ha ido formando desde el día en que naciste? La verdad es que hay vidas que nacen con un propósito definido, no porque estas personas sean mejores o especiales en el sentido humano, sino porque fueron separadas de antemano para lograr algo único. Fuiste planeado con intención. En el libro del profeta Jeremías capítulo 1 verso 5 está escrito: antes que te formase en el vientre, te conocí, y antes que salieras del vientre, te santifiqué. Esta no es solo una frase bonita, es una declaración sobre la preexistencia del propósito. Esto significa que Dios no esperó a que nacieras para observarte y decidir qué hacer con tu vida. Él ya lo sabía, incluso antes de respirar por primera vez. Este tipo de vocación no aparece de repente ni depende del mérito. Está plantado como una semilla, y como toda semilla, necesita tiempo, cuidados, fases. Fases del propósito, preparación, silencio y activación. Toda misión espiritual pasa por etapas, y una de las más ignoradas es la fase de preparación invisible, aquel en el que todo parece detenido, sin rumbo. La Biblia está llena de ejemplos como este. José, hijo de Jacob, tuvo sus sueños a la edad de 17 años,
Génesis 37, pero solo los vio cumplidos a la edad de 30 años, después de ser vendido como esclavo, encarcelado injustamente y olvidado. Moisés vivió en el lujo durante 40 años, luego pasó otros 40 años en el anonimato como pastor, antes de ser llamado por Dios para liberar a Israel. Éxodo 3. David fue ungido cuando aún era un adolescente, pero enfrentó persecución y exilio antes de ocupar el trono. Estos periodos de espera no fueron castigos. Estaban entrenando en silencio. Propósito no significa facilidad. Mucha gente cree que, al descubrir su vocación, la vida se volverá más ligera, pero la realidad es la contraria. Cuanto mayor sea la misión, más intensa será la preparación. El propósito no es un premio, es una responsabilidad. La diferencia es que cuando se vive con sentido, incluso el dolor gana valor. Empiezas a ver las caídas como parte del proceso, no como signos de fracaso. Según un informe de Institutos Nacionales de Salud, NIH, las personas con un sentido de propósito definido viven en promedio 7 años más, tienen mejor salud mental y niveles reducidos de ansiedad. En otras palabras, saber por qué estás aquí incluso cambia la forma en que tu cuerpo reacciona ante el mundo. No hay sufrimiento en vano. ¿Cuántas veces te has preguntado por qué tuviste que pasar por determinadas situaciones? Quizás te humillaron, quizás me sentí abandonado. Podría ser que todo esto sucedió para formarte desde dentro, para que pudieras llevar un mensaje que nadie más podría llevar. Tu dolor no fue en vano. Dios no permite heridas inútiles. Cada marca lleva una función. ¿Y sabes por qué? Porque las personas que serán tocadas por ti necesitan a alguien que haya pasado por lo que ellos están pasando ahora. No estás siendo entrenado solo para ti mismo. Estás siendo entrenado para servir. Descubrir el propósito no se trata de conocer todos los detalles. Una de las mayores frustraciones de quien siente una vocación es intentar comprenderlo todo a la vez. Pero el propósito no es una ruta completamente revelada. Es un camino revelado paso a paso. Abraham recibió una promesa en Génesis 12:1, dejar su tierra a un lugar que ni siquiera sabía dónde estaba, y se fue, sin saberlo todo. Simplemente confié. Este es el modelo de fe que sostiene a los que fueron llamados. Continuar sin entenderlo todo, pero con la certeza de que hay una razón mayor detrás de cada paso. ¿Cómo te das cuenta de que llevas este destino? Quizás todavía lo dudes. Pero si en algún momento has sentido que tu vida tenía más significado de lo que parecía, que hay una misión esperándote, que ciertos traumas no sucedieron en vano, eso ya es una señal. Es posible que lo hayas ignorado por miedo. Es posible que te hayas rendido por inseguridad, pero Dios no olvida lo que escribió, y Él no borra el propósito debido al proceso. Hay una razón mayor para todo lo que has vivido. Si hay algo que debes conservar hoy, es esto: nada fue en vano. Las noches solitarias, las lágrimas escondidas, los no que recibiste, todos tienen un lugar en el mapa de tu vocación. No es necesario que lo entiendas todo ahora, pero es necesario creer que existe un plan y que usted es parte de él. En la siguiente parte hablaremos de los signos más profundos que se manifiestan a través de sueños, intuiciones y experiencias que desafían la lógica, y cómo todo esto apunta a un llamado espiritual que ya está en marcha. Comparta este conocimiento con el mundo. Juntos podemos difundir este mensaje y ayudar a más personas a ser libres. Suscríbete al canal y envía este video a cualquiera que necesite escuchar esta verdad. Cuando Dios llama a la juventud, lecciones de 4 elegidos. Algunos destinos comienzan a diseñarse incluso antes de que una persona sea consciente de quiénes son. Y cuando este destino viene de Dios, las señales aparecen temprano, a menudo incluso en la niñez. Si alguna vez sintió que tuvo una época confusa en su juventud, en la que todo parecía fuera de lugar, sepa que no está solo. La Biblia nos muestra que los más grandes líderes espirituales
también experimentaron este sentimiento antes de comprender el llamado. Y hoy veremos 4 figuras bíblicas cuyas vidas fueron transformadas desde una edad temprana: Moisés, Samuel, José y David. Cada uno de ellos tuvo un comienzo difícil, un camino marcado por el dolor, la espera y la soledad, pero también por el propósito, la dirección y la victoria. Moisés, protegido desde el nacimiento para liderar en el momento adecuado. La historia de Moisés comienza en una época de miedo. Alrededor 1500 a.C., el faraón de Egipto ordenó que todos los varones hebreos recién nacidos fueran asesinados. Éxodo 1:22. La madre de Moisés, guiada por la fe y el coraje, escondió al bebé durante 3 meses. Cuando ya no pudo protegerlo, lo colocó en una canasta en el río Nilo, confiando en que Dios cuidaría de él. Así lo encontró la hija del faraón, y lo crió como príncipe en el palacio egipcio. Pero Moisés nunca olvidó quién era, e incluso con todo el lujo, se sentía desgarrado. Ya adulto, al ver maltratar a un hebreo, reaccionó, mató al agresor y huyó. Durante 4 décadas Moisés vivió aislado en el desierto, trabajando como pastor. Probablemente pensó que su vida terminaba allí, pero fue durante este tiempo que Dios lo moldeó, hasta que a los 80 años llegó el llamado: liberar al pueblo hebreo de la esclavitud. Éxodo 3. Esto nos enseña algo poderoso. El propósito puede perdurar, pero nunca falla. Samuel, llamado desde niño a escuchar la voz de Dios. Samuel es quizás el mejor ejemplo de alguien que recibió el llamado divino a una edad temprana. Su madre, Ana, era estéril, pero oró tanto que Dios respondió y le dio un hijo. En agradecimiento, Ana le dio a Samuel para que sirviera en el templo bajo el cuidado del sacerdote Elí. 1 Samuel 1:27-28. Una noche, cuando aún era un niño, Samuel escuchó que alguien lo llamaba por su nombre. Pensó que era Eli. Pero después de 3 veces, el sacerdote se dio cuenta de que era Dios quien hablaba, y le ordenó al niño que respondiera: «Habla, Señor, que tu siervo oye». 1 Samuel 3:10. A partir de ese momento Samuel se convirtió en un instrumento de Dios para el pueblo de Israel. Ungió reyes, aconsejó a líderes y juzgó sabiamente a la nación. Todo empezó con una escucha atenta, aún sin entender todo lo que estaba pasando. El llamado a veces se manifiesta en forma de sensibilidad a la voz divina, incluso cuando no parece lógico. José, de los sueños a la cárcel, y de la cárcel al trono. José fue el penúltimo hijo de Jacob, nacido alrededor 1700 a.C. Desde temprana edad, Dios se comunicaba con él a través de sueños. En Génesis 37, José comparte con sus hermanos visiones que simbolizaban que algún día los gobernaría. Pero en lugar de admirar, los hermanos se llenaron de envidia. Con solo 17 años, José fue vendido como esclavo y llevado a Egipto. Aunque era inocente, fue acusado falsamente y arrestado. La cárcel fue su realidad durante años. Pero mantuvo su integridad y un día interpretó un sueño de Faraón que nadie entendió. Génesis 41. Gracias a esto, fue colocado como gobernador de Egipto, salvando a miles de personas del hambre, incluida su propia familia. Lo que parecía el final fue solo el comienzo. José aprendió que el sufrimiento es parte de la preparación y que los sueños que vienen de Dios se hacen realidad, aunque el camino para llegar a ellos parezca contradictorio. David, elegido de forma anónima para liderar con valentía, David era el menor de sus hermanos, el hijo de Jesé. Cuando Dios envió al profeta Samuel para ungir al próximo rey de Israel, revisó a todos los hijos más fuertes y experimentados, hasta que preguntó si había alguien más. Solo entonces mencionaron a David, que estaba en el campo cuidando las ovejas. 1 Samuel 16:11. Dios lo eligió. E incluso después de eso, David enfrentó años de persecución. Saúl, el rey de la época, intentó matarlo varias veces.
David vivió en cuevas, huyó por desiertos y fue rechazado por muchos. Pero nunca dejó de confiar en Dios. La victoria sobre Goliat fue solo el comienzo. Su reinado trajo estabilidad al pueblo de Israel y marcó una nueva era. La gran lección de David es clara. Ser pequeño a los ojos de los hombres no significa ser olvidado por Dios. Los elegidos siempre empiezan antes de que los demás se den cuenta. Moisés, Samuel, José y David tenían algo en común. Fueron separados desde una edad temprana, incluso si esto no fuera visible para los demás. Fueron formados en silencio, en lugares de dolor, duda y anonimato. Pero cuando llegó el momento, cada uno cumplió su papel con valentía y fe. Si ha pasado por situaciones similares, rechazo, aislamiento, escasez, no se considere derrotado. Véalo como alguien en la fase de construcción. Al igual que estos hombres en la Biblia, es posible que estés en medio de tu propio proceso de activación. En la siguiente parte, exploraremos cómo dones y talentos inusuales en la infancia son pistas del llamado espiritual que ya vivía dentro de ti. Para no perderte ningún mensaje de Dios, haz clic en el botón de suscripción. Escribe "Estoy listo" en los comentarios y comienza a alinear tu energía con la transformación que se avecina. No estás aquí por casualidad, es hora de tomar una posición. Hay momentos en la vida en los que de repente todo parece tener sentido, como si todas las piezas sueltas de tu historia encajaran en una sola imagen. Miras hacia atrás y comprendes que los errores, las pérdidas, los silencios, todos tenían un porqué. Pero esta comprensión no solo llega al consuelo, llega al despertar. Y tal vez hoy sea ese momento para ti. No basta con reconocer que fuiste apartado para algo más grande. Es necesario decidir qué vas a hacer con él. Puede que Dios haya plantado señales a lo largo de tu camino, pero eres tú quien elige si ignorarlas o si te levantas. El llamado es colectivo, pero la respuesta es individual. A lo largo de la Biblia vemos un patrón. Dios llama, pero nunca obliga. Da dirección, pero respeta el libre albedrío. En Isaías 6:8, el profeta escucha la voz de Dios preguntando: ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Y Isaías responde: aquí estoy, envíame. Esta respuesta no fue automática, fue una decisión, una elección consciente. De la misma manera, el propósito que reposa en tu vida no se manifestará hasta que aceptes caminar en su dirección. Y sí, eso requiere coraje. Pasar de la observación a la acción. Es fácil escuchar historias inspiradoras. Es difícil darse cuenta de que el tuyo también podría serlo. Muchas personas se pasan la vida esperando una señal sobrenatural para empezar a actuar, cuando en realidad lo que se necesita no es un milagro, sino una decisión. No es necesario que se sienta completamente preparado. Moisés afirmó ser lento de palabra. Jeremías dijo que era demasiado joven. Gedeón pensó que era el más débil de su familia. Aún así, todos aceptaron el llamado. La verdad es que Dios no busca a los más preparados. Él da poder a quienes dicen que sí. Identifica lo que ya está en tus manos. Antes de esperar una gran misión celestial, mira a tu alrededor. ¿Qué tienes ya hoy? ¿Un regalo? ¿Un talento natural? ¿Un deseo ardiente de ayudar a los demás? Quizás usted sea alguien que pueda aconsejar sabiamente. Quizás tengas la capacidad de enseñar, liderar o acoger a quienes sufren. Estas no son cualidades aleatorias, son pistas. Son herramientas que forman parte de tu vocación. En Lucas 16:10 está escrito: el que es fiel en lo poco, también lo será en lo mucho. En otras palabras, quien comienza con lo que tiene llega más lejos que quien espera que todo sea perfecto. Aceptar el llamado es un acto público e íntimo. Tomar posesión de tu destino no tiene por qué ser ruidoso, pero sí sincero. Hoy puedes hacer esto simplemente, reconocer que tu historia tiene una razón mayor, y declarando que está dispuesto a estar a la altura de ese motivo.
Si sientes en tu corazón que Dios te separó desde temprana edad, que lo que has vivido hasta este momento no fue en balde, escribe en los comentarios: acepto mi llamado. No como un gesto automático, sino como un compromiso con el propósito que ya late dentro de ti. Esta declaración es simbólica pero también profética, porque cuando hablamos con fe, algo se mueve espiritualmente. No esperes que todos entiendan. Cuando asumas el papel principal en tu misión, no todos los que te rodean lo entenderán. Algunos dudarán, otros se burlarán. Esto es lo que se espera. Jesús fue rechazado en su propia ciudad, Mateo 13:57. David fue ridiculizado por sus propios hermanos, 1 Samuel 17:28. José era despreciado por su familia. Su valor no depende de la aprobación de la gente, sino de la confirmación de Dios. Y si Él te eligió, nada de lo que otros digan puede cambiar eso. La actitud transforma el potencial en propósito. Puedes tenerlo todo dentro de ti: dones, talentos, sensibilidad espiritual. Pero sin actitud nada de esto se puede lograr. Lo que convierte la promesa en realidad es el movimiento. Es entonces cuando decides actuar aún sin conocer todos los detalles. Aquí es cuando empiezas a orar con más intención, estudiar con más concentración, conectándote con quienes fortalecen tu fe. Y sobre todo, es cuando eliges dejar que el pasado de dolor se convierta en combustible para un futuro de impacto. El protagonismo empieza con un paso. Tal vez estés esperando que suceda algo grandioso para creer que estás listo, pero Dios siempre comienza con pequeños pasos. Peter caminó sobre el agua con un solo paso. Abraham inició su viaje con un simple movimiento de salida de su tierra. No es necesario ver el final del camino. Solo necesitas dar el primer paso con fe. Tu respuesta es lo que activa el plan. La verdad más grande que puedes entender hoy es esta: has sido llamado, pero es tu respuesta la que define los próximos capítulos de tu historia. El cielo ya se ha posicionado. El tiempo ya cuenta. Ahora solo tienes que decir sí. En la siguiente parte hablaremos de cómo vivir este propósito en medio de las dificultades, sin perder la fe y manteniendo la visión de lo que Dios ya ha puesto ante ti. Si sientes este llamado dentro de ti, suscríbete al canal y escribe "Soy elegido" en los comentarios. Declara que estás listo para recibir lo que ya está reservado para ti. Ya sabes lo que tienes que hacer. Ahora te toca a ti. Hemos llegado al punto final de este paseo. Y, si has visto todo hasta ahora, no fue por curiosidad. Fue porque algo dentro de ti reconoció que había verdad en cada palabra. Quizás no podía explicarlo, pero lo sentía. Y esto ya es señal de que lo que hablamos aquí tiene todo que ver contigo. A lo largo de esta serie hablamos de una infancia marcada por señales, de dolores que esconden propósitos, de dones inusuales y de ejemplos de personas que vivieron algo similar a lo que tú pasaste. Pero ahora es el momento de salir de la teoría y entrar en la práctica. A partir de aquí, tienes dos opciones: seguir viviendo como si nada hubiera cambiado, o admitir, de una vez por todas, que fuiste separado de Dios desde el principio. No esperes más para confirmar. Mucha gente pierde años esperando a que el cielo grite fuerte, y solo entonces se mueva. Pero Dios no siempre actúa con destellos o voces audibles. A veces habla sutilmente, debido a una molestia, una inquietud, ante un video como este. Si necesita una señal más para comenzar, aquí la tiene. El hecho de que estés aquí es la señal. El llamado no es solo el de predicar o liderar multitudes. Podría ser para restaurar a su familia, para influir en tu trabajo, para impactar a tu comunidad. No importa el formato, lo que cuenta es obedecer. Sobreviviste a todo por una razón. Seamos claros, has enfrentado situaciones que podrían haberte destrozado por completo, pero está aquí, de pie. Respiración, pensamiento, eso no es poca cosa. Esta es la prueba de que hay algo en ti que intentó borrar, pero no pudo. Y ahora mirando hacia atrás todo empieza a tener sentido.
El rechazo, la soledad, las preguntas sin respuesta, los momentos que nadie entendió, fueron parte de la construcción de su historia. No se trata de ignorar el dolor, sino de utilizarlo como parte de tu arsenal. Lo que alguna vez te lastimó ahora puede ser lo que te permita sanar a otros. No vivas a la sombra de una llamada que nunca respondiste. Es posible que tengas dones increíbles, experiencias únicas y una historia que conlleva valor. Pero si continúas quieto, todo esto muere dentro de ti. No entierres lo que Dios ha puesto en tus manos. Si ya entiendes que llevas una misión, entonces comienza. Mañana no. No cuando tenga más tiempo. Empieza con lo que tienes, donde es, de cualquier forma que puedas. La Biblia muestra esto todo el tiempo. Gedeón estaba escondido cuando Dios lo llamó. Amós era simplemente un criador de ovejas. María era una adolescente normal y corriente. Pedro, un sencillo pescador. Ninguno de ellos esperaba ser elegido. Ninguno estaba preparado. Pero todos dijeron que sí. No esperes la aprobación de aquellos que no entienden tu camino. Algunas personas a tu alrededor no entenderán lo que Dios te está haciendo, y eso está bien. No fueron llamados a entender. Fueron llamados a mirar. No necesitas el permiso de nadie para vivir lo que fuiste llamado a hacer. Quien es elegido por Dios no necesita encajar en una etiqueta humana. Solo necesitas obedecer. El mundo necesita tu respuesta. Hay gente esperando lo que llevas. Gente herida esperando tus palabras. Familias rotas que serán restauradas por tu influencia. Jóvenes perdidos que encontrarán dirección a través de su historia. Pero nada de eso sucederá si sigues posponiendo tu respuesta. Tu sí puede cambiar el destino de muchos. No porque seas perfecto, sino porque estás dispuesto. Ahora es tu turno. No hay nada más que decir. Ya has oído suficiente. Ya has reflexionado. Ya has reconocido que tu historia se ajusta a las verdades que compartimos aquí. Así que ahora, la pregunta es simple. ¿Qué vas a hacer con todo esto? Si sientes que has sido llamado, declara en los comentarios: acepto vivir lo que Dios tiene preparado para mí. Este acto no es un ritual. Es un posicionamiento. Un compromiso con la verdad que ya has reconocido. Y ahora hay que vivirlo. La decisión es tuya. La misión también. Dios te llamó. El tiempo se acaba. El cielo ya se ha movido. El mundo está esperando. No pospongas lo que solo tú puedes hacer. El despertar continúa. Si este video te abrió los ojos a verdades que nunca antes habías visto, imagínate qué más puedes descubrir. Suscríbete al canal ahora y activa las notificaciones para no perderte ningún contenido que transformará tu vida.